Muy, pero muy buenos días, queridos alumnos. Vamos a continuar con esta serie de clases que estamos subiendo a la virtualidad. Esta es la cuarta clase que realizamos y es la continuación de la anterior, aquella que habíamos culminado con los europeos durante el siglo XV y la llegada de estos al continente americano. Cuando llegan los europeos al continente americano, se van a encontrar con un continente que no estaba despoblado, sino justamente había varias civilizaciones que habitaban el continente. Las civilizaciones más importantes que había eran los aztecas, los mayas y los incas. Había otras, muchas, pero estas eran las más importantes por el grado de desarrollo económico, cultural, arquitectónico que tuvieron, ¿sí? La ubicación fundamental de estas tres civilizaciones fueron los incas en América del Sur, desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile, ocupando una franja de la Argentina. En el caso de los aztecas, el centro de México, y en el caso de los mayas, la península del Yucatán, también en México, ¿sí? Llegando casi hasta Honduras, la zona de centroamericana. En este caso, nosotros vamos a agarrar, en este video yo lo que les voy a hacer es hablarles sobre los mayas, y ustedes van, como actividad, yo les voy a dejar para que realicen un cuadro que van a tener que completar con los apuntes que tomen de los mayas de este video, y ustedes por su cuenta van a tener que buscar la información de los aztecas y los incas para terminar de completar el cuadro que les voy a dejar como actividad. Bien, vamos a comenzar entonces con las características que tenían los mayas. Y lo primero que vamos a comenzar es con la ubicación de los mayas. Los mayas se ubicaron en la región selvática centroamericana, con un clima tropical, muy húmedo, donde hay una gran cantidad de montañas, de origen volcánico, de ríos y lagos, ¿sí? Los mayas llegaron o se desarrollaron fundamentalmente entre el 600 después de Cristo y el 900 después de Cristo. Fue su periodo de mayor desarrollo. Luego, alrededor del siglo X, viven un periodo de decadencia hasta la llegada de los españoles, ¿sí? En el siglo XV. Bien, aquí en la imagen, en el mapa, podemos ver bien claramente la ubicación de esta civilización. ¿Cuáles fueron las actividades a las cuales desarrollaron los mayas? Las principales actividades económicas. Bien, fundamentalmente se dedicaron a la agricultura y al comercio. En el caso de los mayas vamos a ver que la agricultura, como era una zona selvática muy húmeda, debían practicar lo que se conoce como la roza, que es justamente talar la selva y después prenderle fuego a ese sector, y ahí era donde cultivaban. Lo que cultivaban principalmente era el maíz. Luego, con estos cultivos, desarrollaban el comercio entre las diferentes ciudades mayas y con pueblos vecinos que establecieron un comercio muy, pero muy activo. Usaban para ello las semillas de cacao como medio de cambio, es decir, las semillas de cacao eran la moneda que utilizaban para intercambiar las mercaderías. Bien, en cuanto a la organización social, los mayas se puede decir que se dividían en 4 estadios principales, ¿no? En 4 grupos sociales muy importantes. Primero, la nobleza, formada en la parte superior, como estamos viendo en la imagen,
por el rey y luego por los sacerdotes, guerreros, burócratas, comerciantes. Ellos ocupaban la mejor posición y ejercían un control y un poder sobre el resto de la población. Sin duda que eran los que mejor la pasaban, los que mejor vivían. Luego tenemos los artesanos, no solamente se dedicaban a la agricultura, como ya dijimos, sino también que se dedicaban a la confección de diferentes artesanías, a la elaboración de joyas, vestimentas y adornos que eran empleados por la nobleza para demostrar justamente su rango y posición social. Pero el ser artesano requería de una gran preparación y muy pocos manejaban esos complejos conocimientos y técnicas. Por eso ocupaban también en esta pirámide social un lugar muy importante. En tercer lugar, vamos a tener a los campesinos, que eran los que vivían alrededor de las ciudades, produciendo los alimentos que la población consumía. Este grupo, aparte, pagaba impuestos y tributaban al Estado un tercio de su producción. Es decir, una parte de 3 era destinada al Estado. Y por último, en la escala social más baja se encontraban los esclavos, que eran los prisioneros de guerra empleados justamente en trabajos forzosos que requerían gran esfuerzo. Y también estos esclavos eran, como vamos a ver ahora con la religión, eran utilizados no solamente para el trabajo forzado, sino también se los utilizaba para los sacrificios rituales que hacían estas poblaciones, estas civilizaciones. Un detalle característico de los mayas es, aquí vemos en la imagen la forma de la cabeza. Y esta forma de la cabeza, del cráneo, no era natural. ¿Qué era lo que se hacía? Se colocaba cuando el niño recién nacía, se le colocaban unas tablas en la cabeza, que apretándolo, está claro, para justamente provocar esa deformación en el cráneo y que quedara con esta forma particular. Esta era una cuestión de belleza. En ese momento, en esa época, esta civilización veía como mucho más bello esto que estamos viendo aquí, que tiene una cabeza más parecida a lo que nos muestran hoy las películas como alienígenas, ¿no? Otra cuestión de esa vida cotidiana era que a los niños se los trataba muy, pero muy bien cuando eran pequeños. Los padres que le daban mucho cariño les colocaban a los niños una piedra en la cabeza, en la frente, y a las niñas una ostra en la zona del pubis, que cuando llegaba la etapa de la adultez, entre los 12 y los 14 años, esta piedra y esta ostra eran retiradas por el sacerdote, el chamán, indicando que habían llegado a la vida adulta. En cuanto a la religión, como les decía, la mayoría creían que el creador era Hunab, ¿no? Los mayas van a ser politeístas, creían en muchos dioses, el cual, sin duda, uno de los más importantes es el dios serpiente, una serpiente emplumada que era llamada Kukulcán. Esta era una versión maya del dios azteca Quetzalcóatl,
no solamente azteca, sino también tolteca, y era el garante de la descendencia real, y su imagen en forma de cetro era usada por los soberanos. El dios del maíz también era representado en forma juvenil, en forma de árbol o de cruz ramificada, y frecuentemente en la lucha con el dios de los muertos, Apuch, señor de los infiernos. Es decir, había una gran cantidad de dioses en los que creían los mayas, ¿no? Pero, como les decía, uno de los dioses más importantes era, sin duda, Kukulcán. ¿Cómo estaba desarrollada la organización política de los mayas? Bien, los mayas, como vamos a ver, bien, algo que no les había dicho, que está en esta imagen, ellos creían en el dios Sol y en la importancia de que este dios se alimentaba de la sangre. Entonces, realizaban sacrificios humanos, ya vamos a ver, en grandes pirámides que ellos construían, y la sangre que salía de esos sacrificios humanos justamente era en honor al dios Sol, ¿no? Y el corazón que se sacaba de la ofrenda se dejaba en la pirámide por varios días en honor a él. En cuanto a la organización política, los mayas fundaron diferentes ciudades muy, pero muy importantes. Sin duda, las más importantes ciudades fueron Tulum, Copán, Chichen Itzá, Palenque, fueron algunas de las ciudades más importantes. Cada ciudad maya actuaba de manera autónoma o independiente, es decir, tenían sus propias leyes y su propio gobierno. Por eso se dice que eran ciudades-estado, ciudades autónomas. Entre ellas, como les dije, se destacaban Copán, Tikal, Palenque, y para mí, una de las más importantes, sin duda, va a ser la ciudad de Chichen Itza, muy característica por la pirámide que podemos observar aquí en la imagen superior de la izquierda. En esas pirámides era no solamente donde vivían algunos sacerdotes muy importantes y el rey, sino donde se realizaban los diferentes sacrificios humanos. Por lo general, cada una de las ciudades-estado poseía una pirámide. La más importante por su belleza es esta, la de Chichen Itza, pero luego tenemos otras como la de Koba, muy alta, y también encontrábamos cenotes de los cuales los mayas obtenían el agua, que eran pozos que se formaron naturalmente en la piedra caliza debido a la acidez del agua, como podemos ver ahí en una de esas imágenes. Los mayas fueron muy, muy buenos astrónomos, y sus ciudades estuvieron muy relacionadas, justamente la arquitectura de las ciudades estuvieron muy relacionadas con la astronomía, a tal punto de que en la pirámide de Chichen Itza, pues, cada una de sus caras, al igual que el imperio egipcio, estas pirámides tenían sus caras apuntando a los diferentes puntos cardinales, ¿no? Cada cara daba a un punto cardinal. Bien, en cuanto a los aportes de la cultura maya, los mayas fueron, como les dije, muy importantes desde el punto de vista arquitectónico. La arquitectura era muy desarrollada,
construyeron no solamente las grandes pirámides, sino grandes templos, y sus ciudades, las ciudades mayas, estaban muy bien diseñadas. En cuanto a la escritura, los mayas desarrollaron un sistema de escritura más completo de todos los pueblos americanos. Está claro, el sistema de escritura maya fue el más completo de todos los pueblos conocidos. Con ellos escribieron todo tipo de textos de medicina, porque también eran expertos en medicina, en botánica, en historia, en matemática, bueno, como les dije, en astronomía, eran grandes astrónomos. Ellos crearon su propio calendario. También en cuanto a las matemáticas, manejaban el concepto del número cero. Esto es muy importante. El cero nace en la India, la idea del cero, ¿no? Contaban de 20 en 20 y gracias a sus cálculos matemáticos pudieron construir no solamente las ciudades, sino el calendario. En cuanto a la agricultura, bueno, consiguieron grandes avances tecnológicos relacionados con el trabajo agrícola. Como eran buenos astrónomos, ellos podían predecir cuándo cambiaban las estaciones, y en eso fueron muy, pero muy exactos. Y con el uso de las lenguas y los dialectos, también no solamente tenían una lengua oficial, sino que tenían muchísimos dialectos que se hablaban en los diferentes poblados y ciudades cercanas a las principales ciudades mayas. Bien, con esto entonces les dejo las características más importantes que tiene el pueblo maya y características con las que ustedes tendrán que completar el cuadro que les voy a dejar de actividad. Y por otro lado, ustedes van a tener que agarrar y buscar información sobre los aztecas y los incas y completar ese cuadro con esas características. Bien, bueno, nos estamos viendo la próxima y que tengan un buen fin de semana. ¿Sí? Nos estamos viendo, chicos. Hasta luego.